Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrevista en Matices. Karen, feliz noche. Buenas noches, bienvenidos a nuestra mesa de entrevista. Esta noche vamos a hablar sobre la situación de la población LGBTI en El Salvador. En realidad esta entrevista la hemos titulado Situación de la población LGBTI en el gobierno de Nayib Bukele. Ha cambiado el contexto político y es importante conocer qué sucede alrededor de esta gestión. Y vamos a dar algunos datos de contexto. La población organizada de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales ha denunciado que en menos de un mes, al menos 4 personas LGBTI han sido asesinadas en nuestro país. Estos crímenes se han caracterizado por su brutalidad, con señas de tortura y hasta la exposición pública y sádica de los cuerpos, han señalado. Así es, también tenemos que sumar que un informe publicado este año 2019 titulado El prejuicio no conoce fronteras de la Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI en América Latina y el Caribe reporta que de enero 2014 a junio 2019 en El Salvador ocurrieron por lo menos 60 homicidios de población LGBTI. Además, el informe señala que en la región El Salvador, nuestro país, tiene la tercera tasa más alta de homicidios de población LGBTI por cada 100.000 habitantes. En ese contexto, el nuevo gobierno eliminó la Secretaría de Inclusión Social y con ella la Dirección de Diversidad Sexual, que estaba encargada de coordinar las políticas públicas para la población LGBTI y evitar toda forma de discriminación en la administración pública por razones de identidad, de género y/o orientación sexual. Para conversar sobre las violaciones a los derechos humanos que sufre la población LGBTI en El Salvador, hoy nos acompaña Roberto Zapata. Roberto Zapata es secretario general del Centro de Estudios de Diversidad Sexual y Genérica AMATE El Salvador. Roberto, bienvenido a la mesa de entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación, aquí estamos a la orden. Muy bien, Roberto, comenzamos la entrevista y queremos hablar justamente de esa situación en la cual un nuevo gobierno elimina institucionalmente la entidad encargada de poder atender las demandas y poder garantizar los derechos de la población LGBT. Y sabemos que con la aprobación del decreto de 2010, Ejecutivo 56, que evitaba toda forma de discriminación contra la población LGBT en la administración pública y la creación también de la Dirección de Diversidad Sexual, se había destacado que este había sido un logro importante en materia de derechos humanos por parte del gobierno de Salvador Sánchez Serén y del FMLN, pero también tú aquí en Focus hace 2 años señalaste de que estaba limitada de alguna manera por la falta de recursos y también el poco personal con el que contaba dicha dirección. Queremos conocer en 9 años cuáles fueron los resultados que generó esta dirección y si fue de manera sustancial un aporte para la comunidad. Seguro. Tal vez solo hacer la aclaración que el decreto ejecutivo, de hecho, fue durante el periodo de Mauricio Funes, que fue promulgado en 2010. Entonces, durante el periodo de Salvador Sánchez Serén, lo que se hizo fue continuar con el decreto. Bueno, en términos de los logros durante los 9 años que funcionó la Dirección de Diversidad Sexual, creo que uno de los principales fue trabajar con distintos ministerios, instituciones dentro del órgano ejecutivo, que era una de las limitantes del decreto, porque solo aplicaba para el órgano ejecutivo, no así para otros órganos o para el Ministerio Público, alcaldías, etc. Entonces, ese trabajo principalmente fue enfocado en la sensibilización, digamos, fortalecer los conocimientos sobre orientación sexual, identidad y expresión de género que tienen el distinto funcionariado de instituciones. Y esto creo que tenía como fin mejorar el acceso de las personas a los servicios públicos, que es importante. Pero sin duda esto también tenía a veces, digamos, esas debilidades en cuanto a, por ejemplo, las sanciones. El decreto no incluía sanciones para quienes no cumplían con esta, digamos, idea de no discriminar contra la población LGBTI. Entonces, esos fueron como algunos de los, creo yo, mayores logros, por un lado. Bueno, de hecho, otra cosa importante de destacar es que el decreto sirvió de marco legal para políticas que se crearon dentro de ciertos ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que fue la última. Entonces, siempre que se hace una política, a veces es como que se requiere un marco legal, ¿verdad? Y eso sirvió. En la ocasión que subiste tú aquí, hablabas de 2 elementos importantes, poco presupuesto y poco personal. Eso, luego de esos 2 años, hasta antes que cerrara el gobierno, ¿nunca hubo un cambio respecto a una mayor inversión o mayor dedicación, digamos, a fortalecer esta unidad en el Ejecutivo?
Roberto. Cuando terminó el año pasado, la Dirección de Diversidad Sexual contaba con 5 personas que trabajaban exclusivamente dentro de la dirección. Esto era porque además del director, también estaba una persona asistente y estaban personas que trabajaban dentro de un call center que buscaba atender, sobre todo dar asesorías a personas LGBTI que tuvieran algún tipo de problema, digamos. Entonces, eso en cuanto al personal, eso quiere decir también un refuerzo presupuestario, claro, ¿verdad? De cómo empezó, porque cuando empezó eran 2 personas. No recuerdo exactamente el año en el que se lanzó el call center, pero sí fue en el periodo de Salvador Sánchez Serén. Entonces sí creo que al final se trató de dar un refuerzo y otro que fue complementado con gestiones a través de la cooperación internacional. Bien. Roberto, en el informe que estábamos citando al inicio de esta entrevista, se señala que la eliminación de la Secretaría de Inclusión Social y por tanto la eliminación de la Dirección de Diversidad Sexual es un retroceso. También a nivel local, diferentes voceros de organizaciones de la población LGBTI se han pronunciado sobre este hecho como un retroceso. ¿Por qué? Bueno, yo creo que lo vemos como un retroceso porque, como ya mencionaba, teníamos una dirección que estaba exclusivamente dedicada a la implementación de un decreto ejecutivo que también era exclusivo para el tema de la no discriminación contra la población LGBTI. Y ahora la propuesta nueva que hizo el gobierno, bueno, ya no es propuesta, ya la implementó, fue cambiar el reglamento dentro del Ministerio de Cultura para que ahora tuviera funciones, digamos, dedicadas con el tema LGBT. ¿Cómo recibió la población LGBT esa decisión administrativa del gobierno de Bukele, digamos, de pasar a un Ministerio de la Cultura ese tema? Bueno, es curioso que lo preguntes porque, para empezar, lo recibimos desde un tuit. Porque cuando supimos de que se eliminaba la Secretaría de Inclusión Social, una de las primeras preguntas que saltó fue eso, bueno, ¿qué va a pasar con la Dirección de Diversidad Sexual? Entonces, varios ciudadanos y activistas empezaron a presionar por redes sociales, principalmente Twitter, al respecto de qué iba a pasar con ello. Y respondió el señor presidente y dijo de que eso iba a pasar ahora para el Ministerio de Cultura. No supimos después de eso, bueno, y después respondió la señora ministra diciendo de que sí, que ella sí iba a retomar el tema. La Federación LGBTI se pronuncia hasta agosto 25 sobre la inacción del gobierno en tomar una directriz o una medida específica en el Ministerio de Cultura. Es correcto, porque en realidad nunca fuimos llamados como a consultas de manera formal sobre, miren, tenemos pensado esto, cómo los va a afectar, cómo creen que ustedes pudieran involucrarse, etcétera. Entonces eso también ha sido una de las razones por las cuales tal vez estábamos a la expectativa, algunas y otras presionando para ver qué iba a pasar con esta nueva política pública. Ahora, ¿qué tan idónea les parece esa decisión de crear esta dependencia dentro del Ministerio de Cultura, una unidad de género y diversidad? ¿Es idónea y comprensible para ustedes? Sí, para empezar a aclarar que no la crearon, la unidad de género ya existía porque está dentro del marco legal de la ley contra violencia de mujeres, ¿verdad? Okay. Entonces, como se dice también en otros ministerios. Exactamente. Entonces, ¿Y el agregado de diversidad, Roberto? Eso es lo que hicieron nuevo, pero entonces a lo que quiero llegar con esto es que es una unidad que ya existía, es una persona, una licenciada que ya tiene todas sus, sí, que ya tiene todas sus actividades, que le da el marco legal, digamos, a favor de las mujeres, y ahora le agregaron otras funciones que tienen que ver con el tema de diversidad. Sin embargo, así puntualmente todavía no conocemos cuál va a ser el plan estratégico, digamos, o cuál va a ser la política pública referido a esto, más allá de lo que dice el cambio en los 3 puntos de reglamento del Ministerio de Cultura. Queremos entender de que una de las consecuencias fue con la eliminación de la Secretaría de Inclusión y también con la unidad, es que había al menos un call center que podía atender cualquier tipo de denuncia sobre discriminación a la población. Ahora entendemos que ese call center no existe y por lo tanto no hay seguimiento a unas denuncias de ese tipo. Es correcto, bueno, es decir, siempre existen las otras instancias, ¿verdad? Si uno llega a la Procuraduría de Derechos Humanos, siempre pueden llevarse las demandas. Pero la idea del call center de la Dirección de Diversidad era para quienes no estaban seguros cómo era el proceso, preguntar y poder dar asesoría. Y también recibir como una cuestión de parte de otras personas LGBTI para que explicaran. Esto es importante también, porque dentro del call center incluso habían personas trans que estaban trabajando. Y bueno, estas fueron parte de las personas que, de hecho, como ya mencionaste, fueron despedidas durante los despidos que ha tenido el Ejecutivo. No, solo quería volver a un punto. ¿Es idóneo
que un Ministerio de Cultura sea el encargado dentro del Ejecutivo de ser el coordinador de las políticas públicas que respondan a la población LGBTI? No, para las organizaciones LGBTI hemos ya discutido bastante este tema y consideramos de que esto es un retroceso por un lado, también es una visión limitada de cómo se puede abordar este tema. ¿Por qué? Número uno, el Ministerio de Cultura es un ministerio, digamos, de capacidades limitadas. Es pequeño, tiene poco presupuesto, bueno, varias casas de cultura están en condiciones bien precarias y ahora simplemente se le está dando más, digamos, responsabilidades y no va un refuerzo presupuestario en esta línea específica. Entonces, por otro lado, el tema LGBTI tiene raíces estructurales, socioeconómicas, no solamente tiene que ver con una cuestión cultural como a veces se quiere manejar. Roberto, un buen indicador para decirnos de que realmente existe una falta de tutela por parte del Estado y de protección ante denuncias de la población LGBT es también las referidas a denuncias que reciben organizaciones como la que tú lideras. ¿Ustedes han identificado un aumento digamos, de demandas, de observaciones por parte de la población LGBT hacia sus organizaciones diciendo ha pasado esta situación y no sabemos a quién acudir o cómo puede resolver eso? ¿Eso ha sucedido a partir del gobierno de Bukele? Sí, bueno, esto ya que lo mencionás, hay que tal vez reiterar para quienes no sepan que el Estado salvadoreño no lleva ningún tipo de estadísticas oficiales sobre la población LGBTI. Entonces, las pocas cifras que manejamos es desde esfuerzos de las organizaciones. Algunas organizaciones como Concavis Trans, que se ha especializado en el tema de desplazamiento forzado y migración, ha reportado que efectivamente en los últimos meses la población LGBTI sigue pidiendo asilo en otros países de cara a la situación de violencia que se vive acá, pero también de cara a la situación económica, porque para la población LGBTI la norma es la exclusión y la precariedad laboral. Roberto, las organizaciones, luego de que se pronunciaron a finales de agosto de este año, lograron una reunión, entendemos, con referentes del gobierno de Bukele. Nos interesaría saber qué pasó después de esta reunión. Bueno, sí, se han sostenido como, si no me equivoco, 3 reuniones. La primera fue con alguien que trabaja dentro del INJUVE, porque el INJUVE creo que tiene una dirección, una secretaría, no estoy seguro. No necesariamente con el Ministerio de Cultura directamente. No, porque tiene como fin esta unidad dentro del INJUVE como la inclusión social de varios grupos y ahí va el LGBTI. Después fue no con la ministra de Cultura, sino con la licenciada Kenny, que es la que está dentro de la unidad de género y diversidad. Entonces, ahí, de hecho, se nos comunicó que se está trabajando una consultoría para conocer cómo se puede trabajar el tema de LGBTI. También se nos dijo de que en algún momento se nos iba a llamar para hacer consulta. Bueno, la persona que está haciendo la consultoría, ¿verdad? ¿No los han consultado hasta el momento? Todavía no. Y bueno, de allí otro con el que ha habido acercamientos, y esto es importante mencionarlo, no ha sido como una convocatoria, digamos, todas las organizaciones vengan, sino que ha sido más bilateral por la presión que unas organizaciones han hecho. Es con el Ministerio de Justicia, específicamente con Henry Flores, que es el director de Víctimas y Desplazamiento Forzado. Bien, también para cerrar un poco este bloque, la ministra de Cultura puso un tuit esta semana, voy a leerlo literalmente: condenamos la violencia social, en especial aquella que ataca a las poblaciones más vulnerables. Estamos trabajando para esclarecer las causas de los recientes homicidios. Este tuit no fue bien recibido por activistas de la población LGBTI. Nos interesa saber por qué. Bueno, para empezar, porque ella creo que no se pudo atrever a mencionarnos. Entonces, lo que no se menciona no existe. Y es algo que de hecho nos preocupaba desde que nos enteramos de que el nuevo nombre de la unidad dentro del Ministerio de Cultura es género y diversidad. Es decir, diversidad puede ser cualquier cosa. Y ya nos había pasado anteriormente de que si no dice diversidad sexual no es suficientemente explícito y después nosotros no podríamos exigir. Entonces, aquí con este tuit, que además un tuit es lo mínimo de lo mínimo, ¿verdad? Pero que ni siquiera es explícito, nos da una pauta para pensar, bueno, ¿y qué está pasando con el resto del accionar público? Esta, digamos, nueva ola de violencia contra la población LGBTI no es la primera vez que pasa. En 2017 se dio la masacre de San Luis Talpa, donde murieron varias chicas trans, y en esa ocasión la entonces secretaria de Inclusión Social convocó a las organizaciones, también se convocó a otras instituciones del órgano ejecutivo para ver qué se podía trabajar.
Digamos, no les podría decir de que, wow, hubieron cambios estructurales después de esa reunión, pero por lo menos hubo un accionar de parte del órgano ejecutivo. Y ahora ha pasado esto último en menos de 3, 4 semanas y no ha sido una respuesta en la misma medida, sino un tuit. Roberto, vamos a seguir analizando la respuesta del gobierno y también del Estado salvadoreño sobre esa situación. Vamos a hacer la primera pausa. Enseguida continuamos con más En Focus. Continuamos en Matices. Esta noche se encuentra en el estudio Roberto Zapata, secretario general de la asociación AMATE. Roberto, estamos hablando esta noche sobre la situación de la población LGBTI en el gobierno de Nayib Bukele y sobre este punto en particular hablábamos de la respuesta y la reacción de la ministra de Cultura luego de los casos que se conocieron de brutalidad, de asesinato de parte de personas de la población LGBT. Tú decías de que en el tuit de la ministra, lo mínimo de lo mínimo, no se atrevió siquiera a hacer visible a la población y quisiera que nos pudieras dar tu explicación o cómo interpretas políticamente esta acción de la ministra de Cultura, porque al final es una decisión política el hecho de no expresar de manera clara que la población LGBT está bajo amenaza en El Salvador. ¿Cuál es la explicación que tú le encuentras a esta decisión política? Bueno, yo creo que nos podemos ir un poco más atrás desde la época de la campaña del actual presidente, donde nunca hubo mayores posicionamientos al respecto de qué iba a pasar con el tema de diversidad sexual, a pesar de que las organizaciones estuvimos insistiendo tanto como pudimos para saber qué iba a pasar. ¿Nunca hubo una reunión con ustedes en plena campaña electoral? Nunca la hubo. Pero habían contenidos referentes a la población LGBTI dentro del Plan Cuscatlán, Roberto. Que si no me equivoco, habían como 3 menciones que era de manera así como súper general. Por ejemplo, tema de derechos humanos y mencionaba 50 poblaciones y ahí va LGBTI. Pero nunca... Exactamente. Una política pública, una propuesta de política pública. Es correcto. Entonces, y bueno, después, ya una vez tomando posesión, nunca tampoco hubo consultas al respecto de qué iba a pasar o qué pensábamos sobre qué ellos tenían pensado implementar. Entonces, para nosotros y nosotras creo que eso fue uno de los mayores problemas, es decir, veníamos de periodos que, digamos, sin duda tenían un montón de áreas de oportunidad para mejorar, pero por lo menos de vez en cuando esas consultas se mantenían. Entonces, y ahora en el actual gobierno esto no ha pasado. En dado caso, porque estabas haciendo un antecedente, dado que tampoco hubo una consulta en plena campaña electoral, tampoco había mucha expectativa que este gobierno iba a cumplir, digamos, de una mejor manera lo que lo venía haciendo el gobierno del FMLN respecto a las demandas de la población LGBT. Qué importante que menciones esto, porque muchas personas LGBTI votaron por el presidente Nayib Bukele. Entonces, estas personas sin duda que tenían expectativas de que las cosas iban a trabajar mejor, pero la única vez que yo supe, por lo menos, que el presidente Nayib Bukele se manifestó al respecto de este tema fue cuando le preguntaron en un foro de la UCA. Y en esa ocasión, él dijo de que, bueno, que él no estaba en contra de la discriminación, que él tenía personas LGBTI que eran familiares, que eran amistades, pero que él creía, por ejemplo, que el matrimonio entre personas del mismo sexo no era posible porque no entraba dentro de la Constitución y que solo entre un hombre y una mujer. Entonces eso ya a algunas organizaciones notaba la sospecha de que las cosas no iban para mejor. Quiero mencionar también otro antecedente. En el año 2014, cuando Nayib Bukele era candidato para la alcaldía de San Salvador, él se reunió con las organizaciones LGBTI de San Salvador. Y bueno, en esa ocasión él nos comentó de que quería hacer una ciudad que fuera inclusiva, que él quería estar del lado correcto de la historia y que para eso nos había convocado, que entonces quería trabajar conjuntamente. En ese momento había un montón de expectativas de que eso iba a ser cierto, pero una vez ya él asumió en la alcaldía, una mesa que se pretendía retomar nunca fue convocada, solo que si no me equivoco fue convocada una vez. Y después de esa vez ya no hubo otra convocatoria, entonces el trabajo se vino abajo. Y bueno, después ya pues de cara a la campaña presidencial, lo que ya mencioné, y finalmente ya en el gobierno, que las cosas siguen prácticamente igual. Yo creo que la ministra, personalmente no la conozco,
pero he escuchado de que ella sí tiene un, digamos, legítimo compromiso con la población LGBTI. El problema es que no sé hasta qué punto dentro del órgano ejecutivo existe esa verdadera voluntad política de llevar el tema como una prioridad. Bien. Roberto, como estamos hablando de la respuesta del Estado salvadoreño, nos interesa también hablar, por ejemplo, del órgano legislativo. Hace 2 años, cuando hablábamos aquí sobre lo que estaba pasando en el ámbito legislativo, reconocías que la bancada del FMLN había sido más receptiva a las demandas de la población LGBTI, pero también decías, y aquí te cito literalmente, los grupos progresistas de la izquierda se quedan en la asamblea con medias tintas. El escenario legislativo ha cambiado ahora y tenemos una asamblea donde dominan los partidos de derecha conservadora. ¿Cuáles son las expectativas de la población LGBTI pensando en la Asamblea Legislativa en este escenario donde el FMLN ha perdido sin duda músculo legislativo? Yo creo que con respecto de las expectativas sobre la Asamblea, la correlación actual, son negativas. Nosotros ya un poco esperábamos de que, por ejemplo, temas como la ley de identidad de género, el anteproyecto que actualmente se está discutiendo dentro de la Asamblea, muy difícilmente iba a avanzar. Las organizaciones trans que han conformado una mesa y que ya tienen años de venir trabajando y presionando para que esto se haga una realidad, han tenido algunas reuniones con diputados y diputadas, bueno, diputadas mejor dicho nada más, y han sido principalmente de la bancada del FMLN. Esto creemos nosotros que es digamos, un paso adelante con respecto de esas medias tintas que en otros momentos han existido. Esto no quiere decir de que ya todas las personas en el FMLN ahora tienen una completa apertura con el tema, pero por lo menos en el caso de las diputadas que están dentro del FMLN actualmente en la Asamblea, sí hay un compromiso ya manifiesto. Bueno, se realizó un foro hace unos meses donde, en conjunto con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, y se convocó a las distintas bancadas de la Asamblea para tocar este tema de la Ley de Identidad de Género. Y realmente ese día solo llegó una diputada del FMLN, llegó una diputada suplente, y solamente. Entonces no hubo otra bancada que se pronunciara al respecto. Entonces eso nos da una idea de cómo se encuentra la correlación actual con respecto de este tema más específico, que es el que se está tocando dentro de la Asamblea. O sea, también podemos pensar de que ahora venimos a un nuevo ciclo electoral que va a definir una nueva Asamblea en 2021. Ustedes han logrado tener comunicación con algunos referentes dentro de los partidos políticos para conocer cómo está su voluntad política también de tratar el tema, de poder discutir sobre la necesidad de atender ese tipo de demandas como una ley de identidad, por ejemplo. ¿Se ha hablado con algunos referentes en otros partidos, no del FMLN, que sepan, o sea, que al menos nos muestren alguna voluntad de hacerlo? Bueno, algunas organizaciones, hasta donde tengo entendido, por ejemplo, se han reunido con el diputado Godoy de Santa Ana. Y bueno, él ha tuiteado algunas veces al respecto del tema, pero por lo menos no, en lo personal siento que no ha sido una de sus banderas de lucha principales, ha tomado otras, pero eso no quiere decir que no apoye, digamos, dadas ciertas circunstancias. En el caso de otras diputadas, si no me equivoco, creo que Milena también ha manifestado que tiene, digamos, apertura, Felisa, pero no sé qué son de Arena, ¿verdad? Pero no sé otras bancadas, desconozco. Es que te pregunto porque al final de cuentas no sabemos si la situación es un problema de la dirección de los partidos políticos o de los diputados que realmente tienen la voluntad de querer impulsar iniciativas de ese tipo, pero que son bloqueadas por sus direcciones. Esto, a ciencia cierta, no lo logramos saber, o al menos sabemos que hay una limitada cantidad de diputados que se atreven a hablar sobre la población LGBT. Sí, es decir, estos diputados que acabo de mencionar, si ustedes se fijan, no es que solamente con el tema LGBT no coinciden con sus respectivas direcciones, pero sino en varios temas. Entonces, pero insisto, bueno, una cosa es manifestarlo con un tweet, con alguna plática así bilateral, pero otra es realmente tomarse el tema de manera comprometida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que todavía creo que tampoco termina de cuajarse. Hablemos también, Roberto, del problema de la falta de datos del Estado salvadoreño. Diferentes instancias internacionales, la OEA, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han recomendado con urgencia a los estados como el nuestro, como el Estado salvadoreño, que levanten información estadística sobre la violencia que recibe la población LGBTI en razón de su orientación sexual e identidad de género.
¿Cuál ha sido la respuesta del Estado salvadoreño y sobre todo la respuesta del Ejecutivo teniendo en cuenta que hemos tenido 9 años de una dirección de diversidad sexual? ¿Cuánto se avanzó o por qué no se avanzó en el tema? Bueno, con el tema de estadísticas, la Dirección de Diversidad Sexual estaba bien limitada en sus posibilidades, ¿verdad?, para ella hacerla. Sin embargo, debo de mencionar de que sí se hicieron algunos esfuerzos. Por ejemplo, en 2012, si no me equivoco, se lanzó una consulta nacional de realidades LGBTI que terminó en un documento que, bueno, sirvió de referencia para tener una idea, ¿verdad? Después, el último de las investigaciones que se hicieron fue un índice de inclusión sobre el tema de orientación sexual e identidad de género en distintos ministerios. Esta fue una interesante práctica porque buscaba a través de distintos indicadores ver qué tanto los ministerios iban avanzando en este tema o no. Y como era una dirección dentro de una secretaría de la presidencia, pues los ministerios tenían que responder. Está por verse si, por ejemplo, viniendo de una unidad de género del Ministerio de Cultura, sería la misma respuesta. Y de allí, bueno, ¿qué pasa con la DIGESTIC, por ejemplo, la Dirección General de Estadística, ¿verdad? El tema realmente todavía no ha sido abordado y, bueno, de cara a los nuevos censos es algo que nosotros ya un poco hemos tratado de abordar en algunas ocasiones, pero todavía no se llega a una conclusión final sobre ¿Y qué pasa con instituciones que reciben denuncias de la población de primer nivel, como por ejemplo la Policía Nacional Civil, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República? Con el Ministerio Público específicamente nosotros esperábamos que donde más debería de haber avances es en la Fiscalía General de la República, sobre todo después de que se cambió el Código Penal, ¿verdad? En lo que se ha tratado de avanzar es en la creación de un protocolo de persecución y de investigación del delito contra las personas LGBTI, que eso desde la anterior administración, que ya se había llegado a un acuerdo y ya de hecho el trabajo iba bien avanzado. Con el actual fiscal, pues al principio, los primeros meses, ni se lograba una reunión, pero al final sí dijo de que el tema iba a seguirse trabajando. Pero hasta el momento, hasta donde yo sé, todavía no se está implementando. Entonces eso quiere decir, por ejemplo, de que el tema de las estadísticas sobre los crímenes de odio todavía no han sido generadas, o por lo menos no son presentadas en lo público. Eso con esas dos instituciones. De ahí en el caso de la PDH, bueno, ya sabemos que en en la anterior administración fue un problema el tema LGBTI, la mesa que existía no estuvo convocada, el trabajo, bueno, estuvo inactivo con respecto de la PDH. Pero el actual procurador, ya tuvimos una primera reunión con él, dijo que iba a reactivar la mesa LGBTI, que está bien interesado en sacar adelante el tema, y una de las cosas que precisamente nos interesa bastante es que se dé seguimiento a los varios casos que ellos ya tienen desde hace varios años, que están viendo si llegan o no a una conclusión, a una sentencia de justicia, ¿verdad? Roberto, hay un lamentable contexto que también antecede a esta entrevista y lo hemos señalado también en la introducción. Bueno, con el informe El prejuicio no conoce fronteras de la Red Regional de Información sobre Violencia LGBT en América Latina, que señalaba que entre enero de 2014 a junio de 2019 ocurrieron al menos 60 homicidios de la población LGBT en El Salvador. También tenemos el antecedente más cercano respecto a estos brutales asesinatos. Ahora, ¿qué se espera por parte del Estado en cuanto a protección especial a la población o qué tipo de demandas son las que se solicitan, además de ser expedita la investigación penal sobre esto? Pero, ¿qué se hace en este contexto ahora mismo? ¿Qué esperan? Bueno, yo creo que aquí esta pregunta sería excelente que nos la pudiera responder las autoridades, ¿verdad? ¿Como demanda? Nosotros las demandas, pues es de que, número uno, que exista una política clara de qué es lo que se va a hacer en estos casos, no que se esté improvisando, o peor aún, que haya un silencio completo de parte de las autoridades. Yo creo que al no existir esta claridad en la política pública, entonces lo que está pasando es que los temas simplemente se quedan en el olvido. Para las organizaciones es bien importante que el Estado y específicamente el órgano ejecutivo en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que ya cuenta con una política LGBTI, se siga implementando. Es decir, esa política que se creó en 2017-2018 ya sienta un precedente importante de cómo el tema se puede trabajar a lo interno. Dentro del Ministerio de Justicia está la Policía Nacional Civil, está la Academia de Policía, etc. Entonces, estas instituciones que son muy importantes y son las que al final dan persecución a los distintos delitos. Que retomen este antecedente que existía a nivel... Como mínimo, ¿no? Porque si hay más propuestas que vayan en línea de fortalecer esto, pues bienvenida, ¿verdad?
Roberto, te hago una pregunta final ya que estabas hablando del Ministerio de Seguridad y Justicia. Sabemos también que se montó una mesa de acceso a seguridad y justicia para la población LGBTI y en esa mesa participaba la PNC, que es lo que estabas diciendo. ¿Qué avances se lograron en esta instancia teniendo en cuenta que en algunos de los casos donde se agrede a la población LGBTI, los victimarios y agresores son precisamente agentes de los cuerpos de seguridad pública? Bueno, justamente ese era uno de los objetivos de la política, ¿verdad? Ver cómo se iban cambiando las conciencias de las personas que se dedican a este tipo de actividades o de servicios públicos. Esto no es un tema nuevo, desde los 90, desde que existe la Policía Nacional Civil, el tema de la violencia o incluso acoso, persecución contra personas LGBTI, principalmente las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual en las calles, como única forma de subsistencia, han sido las que más han sufrido vejaciones de parte de los cuerpos armados, en este caso la PNC. Entonces, la última administración de justicia en el ministerio que estamos hablando tenía la voluntad de ver cómo el tema iba avanzando, pero ahora en el nuevo gobierno todavía no estamos seguros y seguras si esto se va a seguir implementando de la misma manera como estaba en el anterior, o mejor todavía, que sería lo ideal, ¿verdad? Queda clara la situación que has retratado con tus intervenciones, Roberto. Queremos agradecerte tu tiempo con Focos. Roberto Zapata, secretario general de la Asociación Amate, nos ha acompañado esta noche. Queremos agradecerte. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Roberto. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos en Focos.